Entonces, les dije que íbamos a comenzar con el libro de Ezequiel. Es un libro de un profeta mayor, no porque sea más grande que ninguno de los demás, sino por todo lo que escribió en el libro. Es un libro pues sustancioso, más que cualquiera de los otros profetas, pero la importancia es la misma. De hecho, Pedro nos dice que en los proféticos íbamos a encontrar la segunda venida de Jesús, la parucía. En segunda de Pedro, creo 1:16, nos establece cómo, si nosotros queremos ver los tiempos de Jesús en su parucía, en su segunda venida, no el arrebatamiento, en su segunda venida, tenemos que buscar en los libros proféticos. Y vaya que si hay información ahí, como Oseas, ¿verdad? Que dice que después de 2 días vendrá y los resucitará en el tercer día. Le dice Oseas, ¿verdad? Son los 2000 años que acaban de pasar y ahora sigue el tercer día, ¿verdad? Entonces ahí es donde encontramos mucha información acerca de la segunda venida de Jesucristo. Pero Ezequiel es uno de los profetas, y así se denomina como el profeta mayor, un profeta mayor. Y en hebreo se dice Yehezkel, Ezequiel. Ellos usan mucho la pronunciación gutural. Pero Ezequiel significa la fuerza de Dios o fortalecido por Dios. Eso es lo que significa Ezequiel. ¿Ok? Entonces se van a encontrar muchas veces con el término, y le dijo Dios, hijo de hombre. Así se refiere a Ezequiel, hijo de hombre. En todo el libro de Ezequiel, hijo de hombre. O la mano de Dios estaba sobre él. Cuando dice la mano de Dios estaba sobre él, hace referencia al Espíritu de Dios, que vino a él en visiones, ¿verdad? Entonces, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, todos ellos son de los principales de Israel que fueron trasladados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, con excepción de Jeremías, ¿verdad? Jeremías se quedó a profetizar en Jerusalén, siguió profetizando. Pero los demás fueron llevados cautivos y ahí estando cautivos, todos ellos se cumplieron los 70 años de la cautividad en Babilonia, y cuando son llamados a salir, que Daniel se da cuenta de la profecía de Jeremías, salen solamente 42,000 con el permiso que dio Ciro, el rey de Persia. 42,000, hermano. Cuando la multitud del pueblo que había en Jerusalén era de millones, 42,000 se fueron. Y dices tú, bueno, pues después regresaron, ¿no? Los judíos que estaban en Babilonia regresaron a Israel en 1948. Y les estoy hablando yo del exilio del 586 antes de Cristo. O sea, 586 años y luego 1948 años y se quedaron ahí. Fueron los únicos judíos que no anduvieron vagando por todo lugar, como los demás judíos sefarditas y los de Askenazi, o sea, los europeos. O sea, todos ellos anduvieron vagando en diferentes naciones y los expulsaban de todos los lugares, ¿verdad?
Pero vamos a ver en Ezequiel, no nos vamos a meter mucho así capítulo por capítulo, pero lo vamos a dividir en 3 secciones. Y las 3 secciones son del capítulo 1 hasta el 16 o 17, que son capítulos en donde se habla acerca de la gloria de Dios y de cómo la gloria de Dios partió del templo. Y luego viene una sección de varios capítulos en los que Dios entra en juicio con las naciones, porque cómo trataron a Israel, y están nombradas en el libro de Ezequiel. Y luego viene el retorno de la gloria. Cuando vuelve la gloria, Ezequiel comienza a hablar del templo del milenio. El templo, no que van a construir, porque que se va a construir es un templo en el que se van a reanudar los servicios, los sacrificios. Pero Ezequiel comienza a hablar acerca de un templo, sea uno que se va a remodelar porque a lo destruyen o lo profanan, o porque van a construir uno nuevo, no lo sé. Pero habla de un cuarto templo en el periodo del milenio. Y también lo vamos a ver. Entonces, en general, hermanos, yo quiero que ustedes vean la respuesta de Dios a la pérdida de la gloria que había depositado en el hombre. Vamos a comenzar a concentrarnos un poquito en la gloria de Dios, que es la manifestación de la presencia de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de la presencia de Dios. ¿Ok? Donde quiera que está la manifestación de la gloria de Dios, está su presencia. Sea en Adán, sea en el tabernáculo, sea en el templo de Salomón. Y cuando venga en el milenio, en el templo del milenio, la gloria va a volver a ocupar el lugar que tenía en el templo de Salomón o en el tabernáculo, en el desierto. No les digo que en el templo que remodeló Herodes, en el segundo templo, porque ahí la gloria ya no estaba. La gloria, vamos a ver cómo vino un carro de Dios por ella. Vino Dios Padre, o sea, en la visión que vio Ezequiel. Entonces, la respuesta de Dios a esa gloria que se fue de su hombre cuando el hombre cayó, fue de cómo volver a que la gloria estuviera sobre la tierra, porque es la manifestación de Dios, es la presencia de Dios. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Vamos nosotros creciendo de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque tiene que haber una manifestación de la gloria de Dios y finalmente se va a manifestar en ese cuerpo que va a ser a la imagen del cuerpo de Jesucristo, glorificado. Entonces, cuando Dios comienza a actuar en el pueblo de Israel, Dios los escoge, que es la primera parte de 7 partes que Dios va a concluir para que su gloria venga. Los escoge primero, luego los bendice. Estoy hablando del pueblo de Israel. Luego los hace entrar en la tierra prometida. Luego los dispersa. Luego viene la reunión nuevamente, que es lo que estamos viendo ahorita, el llamado a través de todos los judíos. Luego viene la restauración de Israel, que es lo que se está sucediendo ahorita, que volvió ya el pueblo de Israel, y falta la restauración, que es cuando viene Jesucristo y pone sus pies en el monte de los olivos. Entonces, la tierra de Israel, hermano, lo vamos a ver en diferentes versículos. La tierra de Israel, Dios se la dio a ellos.
a los judíos. No le pertenece a ningún estado palestino, ni le pertenece, o sea, híjole, hay ciertos líderes por ahí que han estado hablando a favor del estado palestino y son creyentes o se dicen cristianos. Pues digo yo, ¿qué Biblia están leyendo? Porque la Biblia abunda acerca de la restauración del pueblo de Israel. Entonces ustedes en ninguna manera entren en acuerdo con, aunque sea cristiano, con hermanos que estén hablando acerca de que Israel ya no tiene nada que ver con Dios o que Dios los desechó. Nada que ver, no se metan con ellos, hermanos, porque, o sea, el pecado carcome y todo aquel que no esté estable en la doctrina, sound doctrine, sana doctrina de Dios, puede ser regresado en su forma de pensar. Pues tengan mucho cuidado al respecto, ¿verdad? En eso. Bien, entonces, Ezequiel es testigo de la gloria de Dios y es testigo de cuando la gloria de Dios se va, porque Dios lo pone ahí en una visión, ¿verdad? Sobre el río, dice en el versículo 1, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces Dios le manifiesta visiones a Ezequiel y está en un río que la Biblia lo llama el río Quebar. Entonces, todos los estudios que se presentan, hay varias formas de interpretar cuál es ese río Quebar. Muchos dicen que es el Éufrates, X, ¿verdad? Hay muchas, pero la mayoría de los eruditos que conocen más, dicen que el río Quebar era un río que servía, estoy tratando de hallar la palabra correcta, tributario al río Éufrates. Es decir, que desembocaba sus aguas en él, ¿verdad? Entonces puede ser uno de los brazos que había en el río Éufrates, ¿verdad? O entre el río Éufrates y desembocaba en el río Tigris, ¿verdad? X. Es interesante, pero bueno, digo, no nos va a quitar el sueño, cuando menos hasta donde yo puedo entender eso. Bien, entonces, este primer capítulo del libro de Ezequiel, les voy a leer nada más, ustedes lo pueden leer y por favor, hagan su tarea, porque en la medida que ustedes sean aplicados, en esa medida van a entender un poco más la terminología que voy a usar y van a entender también mejor acerca de la gloria y acerca de los juicios. ¿Qué pasa cuando Dios le dice a Ezequiel, háblale a los montes de Israel, profetiza contra los montes de Israel o profetiza contra estos países? Entonces es bueno que ustedes lo lean. No es un libro difícil si ustedes entienden ciertas cosas que están sucediendo. Entonces Dios le está mostrando visiones frente al río Quebar o Quebar, y estando la primera visión que tiene, dice en el 4, dice Ezequiel, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, alrededor de esa nube y del fuego interior, alrededor de ese fuego había un resplandor, y en medio del fuego
que estaba dentro de la nube, rodeada por ese resplandor, algo que parecía como bronce refulgente, como carbón encendido. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. La Biblia lo llama Hayot, que son seres, ¿cómo les llaman en Apocalipsis? No, los seres, se me escapa la palabra, pero eran 4 seres con caras en cada uno, seres vivientes, pero con caras en cada uno de sus lados, de león, de águila, de hombre y la otra de buey. O sea, son diferentes caras. Cada uno de ellos tenía esa manifestación. Y cuando Ezequiel está viendo eso, comienza a ver cosas que los judíos no se atreven, ni siquiera ellos, hermanos, a entrar a especificar o explicar el capítulo 1. Son cosas difíciles de entender. ¿Okay? Cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, porque dice, por ejemplo, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre. Las alas se juntaban una con la otra. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Los seres vivientes, esa era la palabra que quería traer, corrían y volvían a semejanza de relámpagos. 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una semejanza, una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de la rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados y no se volvían cuando andaban. Entonces, difícil de poder interpretar, porque está haciendo referencia, en esto sí concuerdan todos los sentidos de interpretación, en que está haciendo referencia a lo que los judíos llaman el Merkabah. Y son, bueno, de hecho los nuevos tanques de guerra de los judíos les llaman Merkabahs. Entonces está haciendo referencia al carro de Dios. Y vamos a ver cómo Dios viene según la visión que Ezequiel estaba recibiendo, porque dice, esto sí se los voy a leer, porque es la manifestación de la gloria de Dios y su presencia. Dice desde el 24, les voy a leer hasta el 28. Dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Está haciendo referencia a los querubines que estaba viendo en visión Ezequiel. Y sobre la expansión, 26, que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Se está haciendo una descripción del trono de Dios. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión, dice Ezequiel, de la semejanza de la gloria de Dios. Estaba viendo el trono de Dios, alguien que estaba sentado ahí, pero estaba viendo la manifestación de la gloria de Dios dentro de un carro manejado por ángeles, por querubines con ruedas
que andan para un lado y no necesitan voltear y siguen derecho y hay una rueda dentro de otra rueda. Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que este carro de Dios, con la presencia de Dios, venía a la tierra por la gloria de Dios, porque iba a salir de en medio de los hombres. ¿Ok? Y la salida de esta gloria, después de Adán, ahorita volvemos a eso, fue en el templo de Salomón, que duró cerca de 400 años, y fue cuando Israel tuvo la mayor paz. No había guerras mientras estuvo Salomón. Pero después vinieron los siguientes reyes y comenzó el pecado a entrar en el templo de Salomón. Por ejemplo, en el capítulo 8, ahorita volvemos ahí, en el capítulo 8 de Ezequiel se describe las razones, una de las razones por la cual Dios vino por su gloria. Entonces yo quiero que ustedes entiendan, antes de leer esto, digo, no lo vamos a leer todo, pero quiero que entiendan antes de leer esto, que el templo que se dice, David encontró el lugar, el Hamacom, ¿verdad? Dios se lo mostró, cuál era el monte Moría donde había de construir ese templo a través de un jebuseo. Y lo construyó Salomón. Pero mientras la gloria de Dios estaba en el templo, la presencia manifiesta de Dios, nadie podía tocarlo. Nadie podía entrar y destruirlo. Porque vuelvo a lo mismo, la gloria de Dios, si hubiera entrado Nabucodonosor, hubiera salido achicharrado Nabucodonosor, o no hubiera salido, hubiera sido chicharrón. No hubiera podido destrozar el templo, porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero pudo hacer lo que hizo por causa de la desobediencia de los reyes y del pueblo de Israel, que estaban ya dentro del templo adorando a ídolos fuera de Dios y haciendo cosas indescriptibles, que hasta a mí me da pena decirlas aquí. Lo estaban haciendo dentro del templo. Entonces Dios vino y recogió su gloria en su carro, así que Dios tiene un carro personal, y la gloria de Dios la describe Ezequiel. No vamos a entrar en ella en esta sesión, la vamos a ver en la siguiente, cómo la gloria de Dios se va del templo, y también vamos a ver cuándo regresa. Pero de no haber sido por esa gloria que se levanta y Dios viene por ella y se la lleva al cielo, Nabucodonosor nunca hubiera podido conquistarlos a Israel. Ok, en el capítulo 8, en el versículo 12, sigue parte de las visiones, y en el 12 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado a la tierra. 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, le estaban dando la espalda, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es una cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Entonces, más adelantito, ellos entraron en idolatría dentro del templo. Y Dios no iba a permitir, porque Dios no comparte su gloria
con nadie. Ahora, no quiero que ustedes entiendan con nadie que no lo tenga como Dios. Porque por ahí se dice en las diferentes religiones que Dios no comparte su gloria con nadie y nosotros no somos, podemos recibir la gloria de Dios. Pues Dios lo decidió así. Si Dios dice que te da su gloria, como se la dio a Adán al principio y lo coronó, lo cubrió con su gloria y su honra, y luego viene Jesús y dice, y la gloria que me has dado, yo se las he dado a ellos. Pues nada más las gentes y las religiones que dicen, Dios no comparte su gloria con nada, hermanos. No, ¿en qué Biblia estás leyendo eso? Porque en la Biblia mía no dice eso. Dice que yo voy a ser transformado de gloria en gloria. Entonces, ¿qué gloria es la que me está dando? Entonces, estén alertas a todo lo que se predica por ahí, porque ustedes son los responsables delante de Dios de venir a la palabra, escudriñarla y decir, eso que me dijeron no va en acuerdo con la palabra de Dios. Amo mucho a mi líder, pero no voy a recibir eso. Si quieren, pueden hablar en paz con él y pedirle explicación al respecto, pero si no está en acuerdo con eso, pues yo no tengo por qué recibirlo tampoco. La palabra de Dios es solución final para todo argumento. Y toda pregunta se contesta con la palabra de Dios. Bien. Ok, entonces, por causa de esa abominación, hubo un desprendimiento y desde ese momento en el que la gloria de Dios se fue en el Merkabah, que lo vamos a explicar más con detalle, el tiempo de los gentiles comenzó a operar en la tierra. Es decir, desde ese templo de Salomón en adelante, y todavía está corriendo el tiempo, los gentiles comenzaron a afectar las cosas que eran de Dios. Y se llama el tiempo de los gentiles, no el tiempo de la iglesia. Es muy diferente. El tiempo de los gentiles. Y va a durar hasta el final que los gentiles estén pisoteando el templo que se va a construir ahora en poco tiempo y que venga Jesús y tome el control en el milenio. Ahí se acaba el tiempo de los gentiles, porque ya no más van a gobernar sobre el templo de Dios, sobre las cosas de Dios. Periodo muy largo, pero es el tiempo de los gentiles. ¿Ok? Bien, Éxodo 27 habla todavía un poquito acerca de la gloria. 24:17. Éxodo 24:17. Ajá. Yo se los leo. Ustedes apunten la cita. Dice, y la gloria de Jehová reposó, 16, sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, que ahora sabemos que es la gloria de Dios, porque tenía manifestaciones de nube, de viento, de columna de fuego. 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. ¿Ok? Entonces ya estamos entendiendo un poquito acerca de la gloria de Dios. Amén. Ok. Entonces, en Romanos 9, ahorita voy a volver a Ezequiel 1, no me lo pierdan. En Romanos 9, al final, sí. Apúntenlas, sí, y ahorita lo vemos al final. Es por la cuestión de la grabación. Romanos 9, versículo 4, dice, ¿qué son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, a los que no creen que Cristo es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Ok, entonces los israelitas son
los que recibieron la adopción, los que recibieron la gloria de Dios, el pacto, la promulgación de la ley y el servicio y las promesas. Ahora, ¿por qué lo recibieron? Porque fue el único pueblo que permitió a Dios actuar. Si los demás pueblos lo hubieran aceptado, Dios hubiera tomado a los demás pueblos también. Dios no tenía ningún problema con los demás. Él lo que quería era que su gloria comenzara a establecerse sobre la tierra. Entonces, con esto, vamos a volver un poquito al principio, a Génesis. Y ahí en Génesis vemos por primera vez la manifestación de la gloria de Dios. Porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Estoy tratando de darles las bases de cuándo vino la gloria, cuándo se fue, y luego cómo Dios comienza a introducir esa gloria nuevamente después de muchos años. Pero esa fue su intención, de que su poder, su presencia estuviese con el hombre nuevamente. Pero tuvo que ser muy cuidadoso. Y tuvo que establecer estatutos, lineamientos, límites, no para que dijeran, si te acercas te elimino, pero así. No. O sea, Dios tuvo que hacer todo eso. Las leyes, estatutos, mandamientos y todo lo que le decía al pueblo de Israel a través de Moisés, con la intención de acercarlos a Él. Cosa que no podía darse por causa del pecado y de la santidad de Dios. ¿Verdad? Entonces Dios al principio hizo a Adán, al hombre, a su imagen y semejanza. Y dice la Biblia en el Salmo 8, dice que lo coronó con su gloria y con su honra. Y la palabra coronar significa rodear. Lo rodeó todo. Lo mismo que vino años después. El diablo a la presencia de Dios como uno de los hijos, porque así lo dice la Biblia en Job, de los ángeles, vino a la presencia de Dios y comenzó a acusar a Job, a decirle, pues sí, o sea, lo tienes bendecido, lo tienes rodeado como con un cerco alrededor, pero quita ahora tu mano de él y verás como blasfema en tu misma presencia. A eso se refería. Estaba bajo la presencia de Dios, bajo la bendición, porque era obediente a Él. Entonces, cuando vemos en el Salmo 8 que Dios lo corona, lo rodea con su gloria y con su honra, la pregunta que viene ahí en el Salmo 8 viene de los ángeles. No se lo estoy diciendo nada más porque, claro, o sea, si uno se pone a pensar en la palabra y dice, bueno, ok, ¿quién existía en esos tiempos cuando Dios creó al hombre? Bueno, pues era Dios, lo que la Biblia dice, la Trinidad, Dios plural, el Elohim, los arcángeles, los diferentes clases de ángeles que había y las potestades que se rebelaron contra Dios, los ángeles caídos y Satanás. Fuera de eso no había nadie más, hermanos. Entonces, cuando Dios corona al hombre con su gloria y con su honra, en Hebreos capítulo 2, los primeros versículos, sobre todo en la Nueva Versión Internacional, y creo que en la amplificada, dice, hace referencia a los ángeles, y dice, uno de ellos pregunta, y sigue
la lectura de parte del Salmo 8. Pues por eso les digo que un ángel es el que estaba preguntando. No se lo estoy diciendo nada más porque me lo imaginé. Entonces, le dice el ángel a Dios, ¿y qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es ese hombre? No existía nada parecido. Hecho a imagen y semejanza de Dios, coronado con la gloria de Dios. Ellos iban a la presencia de Dios para atender los asuntos de Dios. Y Dios venía y visitaba al hombre en el jardín. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? O sea, Él, Dios mismo, venía y convivía con su creación. Y los ángeles, ¿y qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Entonces estaba coronado con la gloria de Dios, que básicamente, era la vestimenta de Adán. Porque la Biblia dice que estaban desnudos y no se veía su desnudez. La gloria de Dios era su piel, su vestimenta, como todos los animales que creó. O sea, cada uno le puso sus colorcitos, ¿verdad? Muy bonitos y, híjole, o sea, los ve uno en History Channel o en National Geographic y ves todavía criaturas que están descubriendo en las profundidades de los abismos del mar y peces que tienen luces propias allá mero abajo y bien helado. Y dices tú, la evolución, por favor, o sea, la poderosa mano de Dios y toda la creación de Dios. Bueno, Dios decidió al hombre rodearlo con su gloria. Claro, el hombre pecó, el hombre cayó y la gloria de Dios lo dejó. Tuvo que salir, porque no puede estar en esa santidad. Todos los ángeles tuvieron que salir de la tierra. En ese momento, todos. No había un solo ángel que pudiera estar, porque el primer cielo, el segundo cielo, estaba rodeado y gobernado por el trono de Satanás. Y todavía, ilegalmente está ahí. Las gobernadores, potestades, principados, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad, también tienen rangos. Y están establecidos en la atmósfera y en el espacio. Desde ahí gobiernan los países que permiten que Satanás los gobierne, que son la mayoría. Por eso vemos cómo cuando Daniel oró a Dios, tardó 21 días en llegar la respuesta, que salió inmediatamente. Pero tardó ese porque tuvo que venir donde venía el arcángel Gabriel con la respuesta. Le estaban impidiendo el paso y tuvo que venir el arcángel Miguel a pelear contra esas potestades. Es lo que dice el libro de Daniel. Y luego dice, y después de esta voy a tener que ir a pelear con el príncipe de Grecia. La siguiente potestad que iba a estar sobre los países, el trono de Satanás. Se iba moviendo de lugar en lugar según los dominios de los países. Después lo vemos en Tiro, lo vamos a ver, cómo le habla Dios al príncipe de Tiro y luego cambia y le dice, tú Satanás. Y luego lo vemos en Pérgamo, dice Apocalipsis, donde estaba el trono de Satanás. Bueno, en ese tiempo de Daniel estaba en Babilonia. Entonces, sabemos estas cosas porque el trono de Satanás se movía en diferentes tiempos. Bien. Entonces, la gloria de Dios partió e inmediatamente Dios proveyó de cobertura a los hombres. Porque para poder durar año tras año necesitaban una protección.
porque el mal, las tinieblas, estaba sobre la tierra ya. Por eso vemos la escalera de Jacob en Génesis 26. Y Jacob, huyendo de Esaú, pone una piedra ahí y se duerme, y en la noche tiene una visión en donde ve ángeles subiendo y bajando por esa escalera, porque era directamente el servicio que Dios estaba dándole a Jacob por la promesa a Abraham, pero era el único lugar donde podían bajar los ángeles. Por eso era una sola ventana, una sola escalera. Pero luego en Pentecostés, después de la resurrección y de la victoria de Jesucristo, el estruendo que se oyó no solamente fue el Espíritu Santo, sino todas las potestades de ángeles y todas las diferentes clases entrando en la atmósfera de la tierra y llenando todo, y ahora están al servicio de los que somos herederos de la salvación. Híjole, estoy chinito estoy. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la gloria de Dios, Dios cubrió al hombre con pieles de animales, con sacrificio, con derramamiento de sangre, porque sin esa sangre no puede haber remisión de pecado, no puede haber perdón de pecados. El hombre no hubiera durado si no hubiera habido cobertura sobre Adán, porque hubo sangre por medio. Y la vida del animal que está en la sangre era depositada en el altar sobre el hombre para que pudiera durar. Y así siguen creciendo las tinieblas. Y aunque Satanás hizo su mejor esfuerzo por eliminar a toda la humanidad, y casi lo logra, porque solamente quedó un hombre justo y sus familias, sus hijos y sus esposas. Pero pasaron el diluvio, y luego Dios comienza a tratar con Melquisedec, el primer sacerdote y rey, que era Sem, hijo de Noé. Estudien, los que no lo han visto, estudien. Pero ahí es claro, hay un estudio que tengo ahí ya en las pasadas predicaciones, donde hay como 4 o 5 secciones acerca de Melquisedec, porque es Sem. Pero fue escogido por el Dios Altísimo, sin padre, sin genealogía, sin nadie, porque Dios lo escogió a él como el sacerdote del Dios Altísimo. No había otro sacerdote anterior, no había una genealogía, y fue el único rey y sacerdote justo. Y luego se interrumpió ese orden, que es una secuencia de sacerdotes, hasta Jesucristo. Fue el siguiente Melquisedec. Saúl quiso hacerlo en medio, sin saber, porque cuando vino a pelear contra los filisteos y estaban esperando a Samuel para que hiciera el sacrificio del día, y se tardó Samuel, él se interrumpió y hizo el sacrificio haciéndose rey y sacerdote. No podía ser Melquisedec, porque no era la genealogía del Dios Altísimo. Pero todos ustedes son Melquisedec. Bueno, no voy a entrar en eso ahorita. Nada más se los recuerdo, ¿verdad? Y la gloria de Dios, entonces, comenzó a entrar cuando la palabra estuvo sobre la tierra en suficiencia, cuando la obediencia comenzó a entrar, cuando el que escogió Dios, dice la Biblia que era porque iba a enseñar también a sus hijos. Y comenzó la palabra a través de Abraham. Pero no fue hasta que vino Moisés que un día, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, y luego las tribus, y luego los años en cautiverio, y la huida de Moisés, y luego un día, mientras estaba apacentando las ovejas, vio un fuego en un monte. Bueno, ese monte está en el monte Arabia,
de Arabia. Es el que dice Gálatas 4, que es el monte Sinaí. No es el que está en la península del Sinaí, es en el monte de Arabia, porque la Biblia lo dice, que es el monte de Arabia. Bueno, ahí se le apareció a Moisés en forma en una zarza, y el fuego no se consumía, era la presencia de Dios manifiesta sobre la tierra. Y en ese pedacito de tierra, Moisés tuvo que quitarse el calzado de sus pies, tuvo que quitarse los zapatos porque venían de animal muerto, y nada muerto puede estar en la presencia de Dios. Entonces la gloria de Dios comenzó a hacer su entrada aquí a la tierra. Y vino la liberación del pueblo, salieron al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios le ordenó a Moisés que le dijera a los ancianos y al pueblo que se mantuvieran de tocar el monte, y aún a los animales. Entonces, tú lo puedes leer diciendo, pues les dijo eso porque X. Porque Dios no quiere que se acerquen, o porque... No. Les dijo eso por la santidad de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de Éxodo 27? ¿Qué dijo? Bajó sobre el monte Sinaí la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios que tocó ese monte, estaba todo ese monte temblando y en fuego, hubiera matado a todo lo que estaba por la gloria de Dios que estaba ahí. Pero después de las instrucciones, hermanos, y con esto voy a hacer ya la pausa para la siguiente semana, porque quiero que me estudien esto que vimos. La semana que entra vamos a ver la salida de la gloria paso a paso, y a lo mejor llegamos a las profecías que hablan sobre los montes de Israel y los diferentes lugares donde estuvo la mano de Dios en contra de esas naciones. Pero una vez que la gloria de Dios se levantó estuvo Moisés ahí 40 días, 40 noches, y Dios le mostró la imagen de todo lo que tenía que construir en el cielo, y se dio una ofrenda para eso del pueblo de Israel, y trajeron para edificar el tabernáculo. Vamos allá a Éxodo, ahí en Éxodo 24. Éxodo 24. Éxodo. ¿Por qué no está? Pues estaba en Génesis. Bien. Dice en Éxodo 24, terminamos ahí donde dice, y la apariencia de la 17, y la apariencia de la gloria de Dios, de Jehová, era como un fuego abrasador. 18, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 25, número 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y dieron toda esa ofrenda de diferentes tipos. 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vamos a Éxodo 40.
en el 33. Recuerden, Dios estaba dando lineamientos muy exactos, específicos y complicados, porque ya no solamente les mostró su gloria en el monte Sinaí, ahora quería venir a la tierra para poder convivir con el hombre a través del sacrificio, a través, Levítico lo muestra muy bien, pero es Dios atrayendo al hombre para poder convivir con él, para poder abrazarlo. A lo mejor todavía no con sus brazos, eso no ocurrió hasta que vino Jesús, pero ya estaba haciendo, moviendo las piezas para que toda la humanidad pudiese compartir lo que el primer Adán perdió. ¿Ok? Aquí termino. Versículo 33. Finalmente erigió el atrio de alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Es decir, Dios se movió con ellos, entró a vivir con ellos en el tabernáculo. 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas las jornadas. Siempre estaban viendo la columna de humo y de fuego en la noche, la presencia manifiesta de Dios, la gloria de Dios. Y ¿qué más? Ok. Estaba pensando si poder decir esa palabra o no. Los primeros pininos de la gloria de Dios acercándose a los hombres. Y de ahí nos vamos a mover la semana que entra al templo de Salomón y vamos a ver ahí cosas muy interesantes y cómo de ahí en adelante entra en acción el Mérkaba y luego viene un tiempo de profecías muy interesantes con lo que está sucediendo ahorita en Israel. Y vamos a leer el capítulo 38 y 39 de las guerras de Gog y Magog, las 3 etapas, para que ustedes entiendan lo que está sucediendo en Israel y qué significa Gog y qué significa Magog y qué significan todos los pueblos que están alrededor, Mesec, Tubal, Gomer, Fut, Cus, o sea, todos ellos son naciones ahorita y las vamos a describir cada una de ellas. Y van a entender por qué esa guerra de Gog y Magog está muy cerca, hermanos. No sé si estaremos todavía aquí o no, pero de que está enfrente de nosotros, está enfrente de nosotros, por la manifestación de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la manifestación de tu gloria, gracias porque nos enseñas paso a paso lo que necesitamos saber para entender cómo tu voluntad a través de los siglos fue de reunirte nuevamente con tu amada creación, con tu hombre. Y gracias, Padre, porque ahora esa gloria nos fue dada en Cristo Jesús, ya es nuestra. Y la manifestación de ella está dentro de nosotros. Y en la medida que entremos en esa gracia, Señor, podremos ir nosotros viendo, no por nuestras obras, sino por lo que ya nos diste, la manifestación de ella en los días por venir, Señor. Hasta que un día de estos muy cercano, demos un paso más y nuestros cuerpos sean en un abrir y cerrar de ojos transformados en la gloria tuya, Señor, completamente. Así que te damos las gracias por esto que nos has mostrado, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén. Así sea.
Gloria a Dios. Estaba esperando en Dios, pero hasta ahí llegamos. Bien.